Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en este video voy a explicar un poco la parte de cómo resolver las ecuaciones diferenciales con variables separables. En este caso, algo parecido a los ejemplos que les piden para la actividad número 1 de su materia. Entonces, voy a continuación a explicar dos ejemplos algo similares en los cuales, pues bueno, obviamente hay que ir aplicando muy parecido a lo que ustedes tienen en la parte de su actividad. En esta parte, pues bueno, déjenme compartirles la pantalla para, en este caso, mostrarles lo que vamos a realizar. Entonces, aquí tenemos en esta parte, pues, 2 variables, bueno, perdón, 2 ejemplos, algo similares, les digo, a los que ustedes tienen en su actividad número 1. Vamos a empezar a resolver cómo lo haríamos para variables separables. Primero, entender que, bueno, obviamente una ecuación diferencial, pues, es algo que tenga que ver con, obviamente, con el concepto de derivadas, que por eso ambos ejemplos vienen con el diferencial de y entre el diferencial de x, y pues bueno, obviamente para poderlo resolver tendríamos que aplicar el concepto de integral, que es la operación opuesta a la derivada. En este aspecto, este tipo de ecuaciones, como ya mencionamos, se llaman ecuaciones diferenciales con variables separables. Es un poquito en la parte de aquí, pues bueno, obviamente el nombre va mucho a la parte de lo que significa este tipo de ecuaciones. Como les digo, se llaman ecuaciones diferenciales con variables separables. En este caso es un poquito más o menos, digamos, lo que es el nombre con lo que significa. En ese caso significa que nosotros a esta ecuación diferencial la podemos separar en dos variables, que en este caso normalmente casi siempre es la variable X y la variable Y, aunque puede ser cualquier otro tipo de variables. Pero bueno, hay dos variables en este caso involucradas, las cuales se pueden separar. Cada una en este caso es bien importante con su diferencial. Es decir, va a haber obviamente una función que depende en este caso de x, por ejemplo, y que va a tener acompañando al diferencial, que en este caso es el diferencial de x. Y viceversa también, una función que va a depender de y, en donde va a estar acompañado por el diferencial de y. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, para el ejemplo número 1, lo primero que yo debo de saber es que para poder resolver este tipo de problemas necesito tener las variables separables, es decir, separar de alguna manera, quitar esta división de ambos lados para tratar de resolverlo un poco. Entonces, yo en esta parte, digamos, de este ejemplo que tengo original, lo voy a pegar aquí abajito para que se vea el original. ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer? Pues bueno, empezar a acomodar de alguna manera que empiece yo a separar. Por ejemplo, lo primero que yo podría ver en este caso es que, por ejemplo, esto de abajo yo tendría que quitar el paréntesis para que sea un poco más fácil la resolución de la ecuación. Entonces, si yo quisiera o intentara quitar esta parte de abajo, ¿cómo me quedaría? Pues digamos que, bueno, para no tardarnos mucho, yo voy a copiar así como está este aquí, y lo que voy a hacer es tratar o empezar a resolverlo de manera que voy a quitarle los paréntesis, es decir, voy a multiplicar todo lo que está aquí adentro, que es el y-3, con el 2 que está en la parte de afuera. Entonces, esa es más o menos en esta parte la idea de ir resolviéndolo poco a poco. Entonces, aquí lo que yo haría en esta parte, pues es quitarle esta parte del paréntesis. Entonces, si yo intento quitarlo, digamos que esto, todo lo de arriba se queda igual, lo del lado izquierdo se queda exactamente igual. Y en la parte de abajo, pues obviamente este 2 va a multiplicar a todo lo que está aquí adentro. Es decir, primero en este caso al valor de la y, pues si yo multiplico 2 por y, pues el signo sería más por más da más. 2 por, al final de cuentas, esta y tiene aquí un 1 imaginario, 2 por 1, pues me quedaría en este caso el valor de 2 y la variable y, pues simplemente en este caso, pues la bajamos, ¿ok? En cuestión de ahora del siguiente, que es ahora el valor de -3, multiplicando nuevamente al valor de 2 que está acá afuera. ¿Cómo me quedaría? Pues bueno, el 2 obviamente es positivo, aunque no traiga el signo, así que más por menos, pues me quedaría en este caso menos, y 2 por 3 o 3 por 2 me queda en este caso el valor de 6. Entonces ya esto que estaba acá arriba, que estaba con paréntesis, ya mejor lo hago un poco más simplificado, quitando los paréntesis y me queda nada más 2y menos el valor de 6. Ahora sí, de aquí nuevamente vuelvo a empezar a intentar de que ya quite los paréntesis, ahora lo que voy a intentar es empezar a separar. Es decir, si podemos observar,
yo del lado izquierdo, tengo 2 cosas que se están dividiendo y del lado derecho lo mismo. En el caso del lado, izquierdo, pues tengo los diferenciales, el diferencial de y el diferencial de x. Y del lado derecho tengo arriba una ecuación que depende de x y abajo una ecuación que depende de y. Entonces ahí vamos a empezar a ver la parte de separarlos. Entonces, si yo intentara separar o en este caso, de poco a poco empezar a separar, lo primero que yo haría, por ejemplo, es que este 2y-6 lo pasaría hacia el lado izquierdo, es decir, lo pasaría por la igualdad para que se quedara del otro lado. ¿Cómo me quedaría realmente en ese caso? Pues bueno, esa parte me quedaría de la siguiente manera. Digamos que si yo intento hacer esa parte, déjenme ponerlo aquí abajito, me quedaría así. De este lado, voy a poner esto que está aquí, que voy a, en este caso, de la parte del lado derecho, pues tengo que ver qué está haciendo para pasarlo hacia el lado izquierdo. Del lado, en este caso derecho, el 2y-6 está dividiendo a todo lo de arriba. Entonces, como está dividiendo, por en este caso la parte de las reglas de despeje, como está dividiendo, va a pasar hacia el otro lado multiplicando. Es decir, va a multiplicar a quién, a todo esto que está aquí, que en este caso es el de y entre dx. Por lo tanto, digamos que si yo lo veo, lo vería algo como así. Es decir, el 2y menos 6 estaría multiplicando al el diferencial de y entre x. Realmente, de manera formal, lo que nosotros tendríamos que haber hecho es que en esta parte de aquí, tanto el 2y como el 6, ponerlo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque realmente para que no se entienda que nada más el 6 es el que está multiplicando a la división, realmente no, es todo lo que pasamos para acá. Entonces, al final de cuentas, del lado izquierdo. Entonces, tanto el 2y como el 6, los dos van a pasar hacia el otro lado. Entonces, se pone entre paréntesis y el diferencial de este lado. ¿Qué pasa con el x cuadrada menos 6x más 2? Pues ese realmente no le pasa nada. Simplemente, digamos ahora del lado derecho, ya se descompuso la división y ya nada más nos queda en este caso, pues x cuadrada menos 6x más 2. Eso es todo. ¿Ok? Ahora, de esta parte de aquí, al final de cuentas ahora, ¿qué intentamos hacer o qué podemos realizar en esta parte del proceso? Digamos que si ahora yo lo vuelvo a copiar acá, a este ya le voy a cambiar el color a negro para que ya veamos que eso ya fue el cambio que se hizo. Ahora, ¿qué podría hacer para intentar nuevamente el objetivo de separar las variables? Ahora lo que tendría que hacer en este caso es este diferencial que tenemos acá abajo, pasarlo ahora en este caso hacia el lado derecho. ¿Por qué hacia el lado derecho? ¿Por qué tratar de hacer eso? Ya dijimos primero que nada para tratar de descomponer las divisiones, pero también porque por estrategia o por si lo podemos observar, del lado derecho tenemos una función que depende de x, entonces con mayor razón yo quisiera pasar el diferencial de x hacia ese mismo lado, para que estén del mismo lado la función con su diferencial y del otro lado la función con su diferencial. Entonces, obviamente ahora lo que voy a hacer es pasar a este diferencial hacia el otro lado. Nuevamente, pues al final de cuentas el dx está dividiendo al de y, entonces, por lo tanto, quiere decir que lo vamos a pasar hacia el otro lado multiplicando. Eso quiere decir entonces que de todo esto que tenemos aquí, realmente ya nada más nos va a quedar lo siguiente. De esta parte, pues simplemente nada más me queda el diferencial de y. Es decir, ya se deshace la división. Y este diferencial de x que tenemos acá abajo, este como estaba dividiendo, ya dijimos, va a pasar, en este caso, multiplicando a todo esto. Pero nuevamente por formalidad, nosotros tendríamos que ponerle paréntesis a todo esto. ¿Por qué? Para que no se confunda a que nada más en este caso el valor de 2 está multiplicando el diferencial, cuando no es cierto. El diferencial de x al pasar del lado derecho pasó realmente multiplicando a todo esto. Entonces tenemos que ponerlo entre paréntesis. Entonces, de aquí en esta parte, nosotros ya logramos el objetivo principal, que es en este caso hacer la separación de las variables. Es decir, yo ya puedo, digamos, en este caso, argumentar que ya tengo la separación de las variables y ahora sí viene el proceso para poder encontrar el resultado de esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues primero observar que del lado izquierdo yo ya tengo mi función que depende de y me doy cuenta porque nada más aparece la y en la función 2y-6 y el diferencial de y. Es decir, coincide la variable de la función con el diferencial de la función. Entonces, y del otro lado, del lado derecho,
Tengo una función que depende solamente de la variable x, es decir, aunque el 2 no tenga x, pero bueno, es dentro de la función, todas las demás variables involucradas son la misma, que es la x. Y además de eso, también viene acompañado del diferencial, que también es de la misma variable. Entonces, quiere decir que esa parte ya logramos hacer esa separación. Ahora, ¿qué sigue? Pues empezar a resolver en este caso lo que es la parte de la integral. De aquí, en esta parte, digamos, nosotros vamos a hacer, digamos, una pausa porque ahora lo que tendríamos que hacer para poder resolver esta parte es primero que nada desaparecer los diferenciales, tanto el diferencial de y como el diferencial de x. La única forma de poder lograr hacer esto es aplicar el concepto de integral. Es decir, que si yo quisiera hacer aquí, pues lo que tendría que hacer es insertar, en este caso, una integral que sería una integral en este caso, indefinida, y del otro lado también una integral. Es decir, de ambos lados yo tendría que aplicar en este caso el concepto de la integral. ¿Qué tendría que hacer? Pues tomar todo esto que está aquí y lo que voy a hacer ahora es aplicarle el concepto de la integral. Y todo esto que está de este lado también, aplicarle el concepto, en este caso, de la integral. Es decir, a ambos lados le voy a aplicar la integral con el diferencial, la integral con el diferencial. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Pues bueno, ustedes ya tienen que tener más o menos nociones de lo que es aplicar las integrales para poderlas resolver. Por ejemplo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho tienen dos, por ejemplo, acá tienen dos términos y acá tienen tres. ¿Qué es lo que voy a hacer primero que nada? Pues como dicen las propiedades de las integrales, lo primero que tienes que hacer es que para resolver este tipo de problemas no se puede hacer directo. Lo que tendrías que hacer es repartirle la integral a cada uno de los términos, es decir, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, realmente de este lado, ¿a mí qué me va a quedar? Pues lo que me va a quedar es lo siguiente. De este lado, déjeme ponerle aquí, le voy a poner en este caso, varias integrales. ¿Por qué? Porque realmente vamos a aplicar diferentes, sí, déjeme ponerle aquí para copiarlo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, la primera integral, la que está en este caso del lado izquierdo, tenemos 2y y el menos 6. Entonces, quiere decir que aquí para la primera integral es la integral del primer término, que sería 2y. Pero esta integral, pues obviamente va acompañado del diferencial de y, porque acuérdense que les dije que este diferencial realmente estaba multiplicando tanto al primer término como al segundo. Entonces, si yo al primero le pongo la integral, tengo que traerlo acompañado del diferencial. Después de ahí, ¿qué sigue? Pues bueno, tiene un signo de menos porque sigue el menos 6 y ahora lo que sigue después de aquí es volver a poner en ese caso una nueva integral, es decir, poner aquí ahora que sería la integral de quién, la integral solamente del 6 y nuevamente con el diferencial. Nuevamente repartirle también su diferencial. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Repartirle a ambos términos, tanto el 2y como el valor de menos 6, le vamos a repartir a cada uno de ellos la integral, el diferencial, la integral, el diferencial. Nada más que aquí, como el 6 en este caso es negativo, pues le ponemos ahí nada más por estrategias, menos la integral de 6, ¿ok? Donde, ojo, este 6 ya no puede ser negativo porque entonces ya estaríamos en una contradicción. Tiene que ser el 6 positivo aquí adentro porque el negativo se lo dejamos afuera. Si ustedes aquí le ponen el más, bueno, entonces aquí sí le tendrían que poner el menos, ¿ok? Pero para que no les cause mucho ruido, mejor lo ponemos aquí afuera, ¿ok? Ahora, del otro lado, ahora ya tenemos este lado, entonces vamos a poner aquí la igualdad y ahora del lado derecho tenemos tres términos, así que ahí igual vamos a aplicar la integral del primer término, que en este caso es la x al cuadrado, así que vamos a poner aquí x al cuadrado y recuerden que esta va acompañada, pues, ay, perdón, del diferencial, ¿ok? Después viene el segundo término que es menos 6x, entonces igual ahí ponemos solamente el menos, vamos a poner nuevamente una integral y aquí va a ser el 6 con la x y obviamente el diferencial de x. Después viene otro término más que es el más 2, así que vamos a poner más y otra vez una nueva integral donde esa integral va a ser del 2 con el diferencial. Entonces, si ustedes observan a todos los términos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, se les aplicó la integral y el diferencial, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Pues obviamente empezar a resolver cada una de ellas. Aquí al final de cuentas, como les digo, ustedes deben de saber para este punto cómo resolver cada una de estas integrales, es decir, cuál sería la propiedad que se tendría que aplicar en este caso para cada una de ellas. Entonces, lo que yo les, en este caso, digamos, recomiendo es que si ustedes observan, todo esto, al final de cuentas, es la parte de aplicar la integral a cada una de ellas. Pero
no todas muchas veces se pueden hacer al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo observo, me doy cuenta que, por ejemplo, en el caso del primero, todos los números, o en este caso las integrales, todos los números que no necesitemos los podemos sacar fuera de la integral. Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera integral, este número 2 no lo necesito, así que yo lo voy a marcar ahorita con color rojo porque lo que voy a hacer es sacarlo fuera de la integral. Por ejemplo, en el caso de la segunda integral, este 6 tampoco lo necesito aquí adentro, así que también lo voy a sacar. Del caso del lado derecho, en la primera nada más está la x al cuadrado. Ahí no puedo sacar nada, la x no se puede sacar porque está integrándose con respecto a la x. En el caso de la segunda integral, el 6 también lo puedo sacar fuera de la integral. Y en el caso de la integral de 2, el 2 también lo puedo sacar fuera de la integral. Entonces, ¿qué me quedaría realmente de todo esto? Pues me quedaría lo siguiente. En este caso, este 2 va a salir aquí afuera. En este caso, este 6 que está aquí va a salir aquí afuera. En este caso, pues esta primera integral dijimos que no lleva nada. En este caso, este 6 también igual va a salir fuera de la integral. Y finalmente este 2 también lo vamos a sacar fuera de la integral. ¿Ok? Entonces ya cada una de ellas, si se fijan, salieron fuera de la integral y entonces en ese punto ya podemos empezar a resolver cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues en el caso, por ejemplo, déjenme poner aquí una nueva ecuación. En el caso de la primera, por ejemplo, el número 2, pues ese no le pasa nada, pero la pregunta es, ¿cuánto nos da el resultado de la integral de y a la 1? Porque aunque esta y no se vea, es una y a la 1, que es un 1 imaginario que normalmente no mencionamos, ¿no? Entonces, para el y a la 1 se estaría aplicando la integral de la una x a la n o una potencia, la regla de la potencia. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la potencia? Que el resultado de la integral de y es una división donde en esa división, en la parte de arriba sería y, bueno, espérame, porque es con así, sería en este caso la y sería a la 1, que sería la potencia original, pero la propiedad de integral es que le vamos a sumar un 1. Y en la parte de abajo también se hace la misma operación, el 1 más 1. Entonces, el resultado de integrar la y sería y a la 1, que es el 1 original, más 1 y he dividido todo entre 1 más 1. Esa es la propiedad que se estaría aplicando para esta parte de la integral. Ahora, ¿de ahí qué sigue? Pues ahora nos vamos en este caso a lo que es la parte de la segunda integral. En la segunda integral tenemos el menos 6 y la pregunta es, ¿cuánto nos da la integral del diferencial de y? Es decir, ¿cuánto nos da eso? Pues bueno, en el caso de ahí, el resultado de la integral del diferencial de y solamente es la variable y, ¿ok? Que es la más fácil de todas las integrales. De esa parte, pues sería todo. Digamos, aquí realmente no tenemos que hacer gran cosa, simplemente nada más colocar que la respuesta sería el menos 6 con la y, ¿ok? Ahora, para cada una de ellas, ahorita se me olvidó en la anterior mencionarles, para cada una de ellas, ustedes si recuerdan un poquito los conceptos de integrales, tienen que aplicar que para resolver una integral indefinida, tienen que agregarle una constante arbitraria. Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera, ustedes pueden poner que esto es igual a 2 por y a la 1 más 1 entre 1 más 1 y aquí le pueden poner más c, que es la constante arbitraria de la primera integral. Por ejemplo, para la segunda, también le pueden agregar una constante arbitraria que es la constante de la segunda integral. Digamos, ahorita les voy a explicar qué vamos a hacer con esas constantes. Ahora, del lado derecho, ¿qué vamos a hacer? Empezar a resolver también cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de la primera, como no tengo ningún número, solamente la x cuadrada, tengo que resolverla. ¿Cómo resolvería la integral de una x al cuadrado? Pues sería nuevamente un cociente o una división, donde en la parte de arriba sería en este caso una potencia y esa potencia sería, si yo quiero aplicar la integral de x cuadrada, sería otra vez nuevamente la integral de una potencia, que sería la propiedad es x a la 2, que es en este caso la original, pero a ese le sumamos 1. Y eso se va a dividir entre el mismo que tenemos en potencia, que sería 2 más 1, ¿ok? Entonces la x a la n es x a la n más 1 entre n más 1, ¿ok? Esa es la fórmula de la integral. En esa parte, pues para esa igual tenemos en este caso aquí una constante arbitraria. De la segunda integral, que sería ahora el menos 6 pues simplemente lo pongo aquí y la pregunta es, ¿cuánto nos da la integral de x
diferencial de X. Es algo parecido a la primera integral que fue la de la Y, nada más que acá estamos hablando de la X. Es una X a la 1, así que se le aplica la propiedad en este caso de la X a la N o la regla de la potencia. Entonces en esa parte volverá a ser nuevamente una división donde en la parte de arriba vamos a tener primero que nada la X original, que es una X, que es lo mismo que verlo como una X a la 1, en donde a esa X a la 1 se le suma 1 y se le divide entre 1 más 1, ¿ok? Que es exactamente lo mismo que tenemos en la potencia arriba, ¿ok? A esta también le vamos a sumar la constante arbitraria. Y por último sigue el más 2, que también viene en este caso multiplicando a la integral del diferencial, el último término. La integral del diferencial, así como en este caso lo vimos acá con el valor de -6, la integral del diferencial, pero como ahora es X, entonces su resultado es en este caso X de la integral del diferencial de X es X nada más. Y en esa parte, pues no hay que olvidar que hay que sumarle en este caso, perdón, la constante, ¿ok? Ahora, de todo esto, se puede decir que aquí ya resolvimos la parte de la integral. Lo que nos está faltando es empezar a simplificar y tratar de ver qué voy a hacer con las constantes, ¿ok? En el caso, por ejemplo, del primer término, digamos que si yo lo tomo así como está, lo voy a copiar y pegar. Aquí está. En el caso del primer término, por ejemplo, pues yo tengo que simplificar cuánto me da el 1 más 1, que realmente pues me da 2. Y de acá de abajo, pues también en esta parte, pues simplificarlo a que sea solamente pues el 2, ¿ok? Ahora, esta parte de aquí, pues el valor de -6 con la Y, pues realmente no hay mucho que multiplicar y tampoco pues los signos, no hay signos así como que preocuparme como menos por menos o algo así. No hay números más que solamente el 6 y no hay muchas variables más que solamente la y. Entonces, realmente nada más le puedo quitar el paréntesis y me queda el valor de 6y, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede con las constantes que estaban en este caso del lado izquierdo? Estas dos constantes que aparecieron de la primera integral y de la segunda, lo que vamos a hacer es fusionarlas, ¿ok? Una disculpa, pero iba a estornudar. Y bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es fusionarlas, juntarlas las 2 para que sea una sola constante. Entonces, esta la puedo quitar aquí y simplemente digamos que esta constante representa la suma de las 2 constantes. ¿Qué es una constante? Es un número. Entonces, sumar un número con otro número te va a dar otro número, pero aquí no es tan relevante o tan importante, ¿ok? Entonces, ponemos aquí en este caso el más c. Del otro lado, pues vamos a ver cómo nos queda. En el caso de aquí, pues también igual, tenemos que simplificar cuánto nos da 2 más 1, que sería en este caso 3. Y en la parte de abajo también, pues nos daría 3, ¿ok? Más la constante. De aquí, pues todavía no podemos resolverlo tan rápido porque aquí sería 1 más 1, pues nos quedaría 2. Y de acá de abajo, pues también, en este caso, nos quedaría del 1 más 1, pues nos quedaría el valor de 2 más la constante, y igual este 2x, también igual, no necesitamos dejarlo así, simplemente nada más le podemos poner 2x, le quitamos el paréntesis, y nuevamente, la suma de esta constante que está aquí con, en este caso, esta constante que está acá, más en este caso, esta constante que está aquí, digamos que es una nueva constante, ¿ok? Pero al final de cuentas las fusionamos nuevamente las tres y queda una constante del lado izquierdo y una constante del lado derecho, ¿ok? Ahora, ¿qué tratamos de hacer? Pues tratar de simplificar, porque aquí a lo mejor ya casi estamos por terminar, solamente lo que tenemos que hacer es tratar de simplificar lo más que se pueda. Por ejemplo, en el caso de este 2, lo que yo podría ver es que para poderlo multiplicar con el que está aquí adentro, tendría que convertirlo como en una fracción, donde en este caso yo le tendría que poner aquí abajo un número que pues no alterara lo que originalmente tengo, que en este caso sería pues el número 1. 2 entre 1 me sigue dando el mismo 2 que yo tenía originalmente. Si yo pongo entre 2, entre 3, entre -1, va a cambiar o el signo o el número, ¿ok? Y no es la idea. Entonces, ¿qué voy a hacer de aquí? Pues tratar obviamente de fusionarlos para ver cuánto nos da. En esta parte de aquí, pues esto ya está resuelto. Esta parte también de aquí ya está resuelta. A este también le tendríamos que hacer exactamente la misma operación que acabamos de hacer ahorita, de ponerle en este caso aquí también el valor en este caso de 1 para que podamos multiplicarlo con lo que está dentro del paréntesis, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a quedar realmente de todo esto? Me va a quedar lo siguiente. De aquí lo que voy a hacer ahora es que, por ejemplo, si yo quisiera fusionar estos dos de aquí,
juntos en una solo, ¿cómo me quedaría? Pues primero me quedaría una división. En esa división, en la parte de arriba, me quedaría, por ejemplo, este 2 de arriba en este caso, multiplicado por el y cuadrada, pues realmente me queda nada más 2 y me queda acompañado ese 2 con, en este caso, la y al cuadrado, ¿ok? Simplemente pues multiplicamos signos, los números, las variables y pues no hay mucho porque no hay tanta complicación, ¿no? Y en la parte de abajo pues tengo el 1 multiplicando al 2, que en este caso es directo, así que sería solamente el valor de 2. Del menos 6y más constante, esa no hacemos todavía nada. De aquí, pues, no podemos hacer realmente gran cosa. De aquí igual, eso lo simplificamos a que va a ser solamente una sola fracción, y en esa fracción, en la parte de arriba, pues, va a ser el 6 multiplicando x cuadrada, pues, me quedaría aquí el 6 multiplicando, pues, simplemente a la x al cuadrado, ¿ok? Y en la parte de abajo, pues, tendría el 1 en este caso, multiplicando al 2 que en esta parte, pues, me quedaría, pues, el 2, ¿ok? Y de este lado, pues más 2x más la constante, ¿ok? Hasta ahí, digamos que también lo que podemos hacer es tratar, por ejemplo, de hacer la división de este 2 que tenemos aquí, que lo voy a poner ahí con un color diferente. Este 2 que tengo aquí con este 2 que tengo aquí. Si vemos, podemos hacer la división sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí no podemos hacer ninguna división. Aquí, por ejemplo, no me serviría mucho porque arriba, aunque no se vea, aquí en esta parte hay un 1, pero el 1 dividido entre 3 nos salen muchas decimales, entonces mejor así lo dejamos. Entonces, de preferencia mejor en este caso lo dejamos así como x cúbica entre 3 y de este lado, aquí también igual, este valor de 6 se puede dividir en este caso entre 2. Entonces, por lo tanto, también se puede hacer, digamos, la simplificación de tratar de reducir lo más que se pueda. Entonces, ¿qué me quedaría realmente de todo esto nuevamente? Pues ya simplificado, me quedaría en el caso del primero, el 2 entre 2 pues me queda uno que es lo mismo que no poner nada. Entonces, realmente en esa parte lo que a mí me va a quedar solamente sería en esta parte la y, pues elevada al cuadrado, ¿ok? Ya lo demás desaparece, que es el 2 entre 2 el menos 6y se queda igual, la constante igual, el x cúbica sobre 3 igual. ¿De aquí cuánto me queda? Pues bueno, primero que nada, el menos lo dejamos afuera, pero el 6 en este caso, dividido entre 2 nos da el resultado de 3, pero ese 3 está acompañado ¿a quién? Pues a la x, en este caso, ay, perdón, a la x que estaba elevada en esta parte al cuadrado, ¿ok? En esa cuestión es nada más para tratar de darle un poquito, digamos, de formalidad en cuestión de la parte de lo que es el procedimiento y tratar de simplificar lo más que se pueda, ¿ok? Entonces, de esta parte me queda pues x cúbica menos, x cúbica, perdón, entre 3 menos 3, que sería en ese caso el resultado de dividir 6 entre 2. Y en este caso, este 3 estaría acompañado por la x cuadrada. Acuérdense que la x cuadrada realmente no sufrió el cambio. Lo que hicimos nada más fue dividir el 6 entre 2. Y después, pues bueno, el 2x más la constante. Ahora, esto se puede considerar como la solución del problema, pero muchas de las veces lo que piden, a veces en el caso, bueno, que me di cuenta en la parte de su contenido, es que las constantes las tratan de dejar de un solo lado y todas las ecuaciones del otro lado. Entonces, lo que yo haría ahora es que esta parte de aquí, que lo voy a marcar aquí en color rojo, las voy a pasar en este caso acá acompañando a todo esto, es decir, lo voy a pasar del lado izquierdo. Y esta constante que está aquí la voy a pasar hacia el otro lado. ¿Para qué? Para juntar las constantes del lado derecho y las ecuaciones del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, ojo, cada uno de estos términos que tenemos de este lado tienen un signo. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el x cúbica entre 3 no tiene signo, pero es un signo positivo. Así que hay que tener mucho cuidado que esta parte de aquí no cometamos algún error. ¿Ok? Entonces, realmente, ¿cómo me quedaría toda esta parte de manera original? Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Al final de cuentas, déjenme nada más. Ok, sí, ya. Voy a poner aquí una igual, pero para no cambiarle y que ustedes vayan viendo el paso a paso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues obviamente en esta parte separar, tratar de empezar como a reacomodar. Entonces, realmente de todo esto, ahora sí, lo que me va a quedar es lo siguiente. De este lado ya dijimos que y cuadrada menos 6x no cambia. Este de aquí lo voy a pasar para acá.
que digamos que como es positivo, se puede tomar así como si fuera y lo pasáramos negativo. En este caso, por ejemplo, este primer término, o bueno, en este caso, el x cúbica sobre 3 aquí en esta parte, digamos, lo voy a quitar y de estar positivo va a pasar hacia el otro lado, en este caso, pues negativo. Es decir, va a cambiar el signo porque obviamente no puede pasar tal cual como está. Entonces, aquí en esta parte, este tendría que cambiar a signo negativo. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el menos 3x cuadrada? Pues otra vez, como es negativo, va a pasar en este caso positivo hacia el otro lado. Entonces, por lo tanto, aquí le vamos a cambiar le vamos a quitar aquí este menos y va a quedar realmente con un signo de más, ¿ok? Tiene que cambiar su signo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este 2x? También es positivo, por lo tanto, al momento de pasarlo hacia el otro lado, pues debe de cambiar en este caso su signo, que sería, en este caso, a la parte de negativo. Entonces, si ustedes observan, cada uno de los términos cambiaron el signo. Entonces, este de ser positivo cambió a negativo. Este de ser negativo cambió a positivo. Este de ser positivo cambió también a negativo, ¿ok? Y las constantes, pues simplemente me quedó constante menos constante, ¿ok? Ahora sí, de todo esto, ya finalmente, ¿cómo me quedaría si trato de, obviamente, de cambiarle? Le voy a cambiar aquí todo el color a déjame cambiárselo aquí, ahí está, todo a color negro. Ahora, ¿qué es lo único que me quedaría? Pues bueno, de este lado yo ya tengo todas las 2 ecuaciones o las 2 funciones que dependen tanto de X como de Y. No se puede fusionar nada porque todos son términos diferentes, pero estas 2 constantes lo que se hace muchas veces es que las juntamos o las fusionamos en una sola constante, ¿ok? Y entonces todo esto que está aquí sería la solución de su ecuación diferencial con variables separables, ¿ok? La voy a poner aquí en azul y voy a poner aquí que esa sería la solución. ¿Ok? Entonces, en esta parte de aquí, espero que, bueno, no tengan dudas hasta este punto. Como les comenté, ahorita vamos a hacer otro ejemplo rapidito, que a lo mejor está un poquito más sencillo, porque no está tan largo como este, tiene muchos términos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma de poder encontrar la solución de ese tipo de ecuaciones. Ahora, en el caso del segundo ejemplo, que como les decía, es algo parecido más o menos al que ustedes tienen, es el mismo objetivo. Tenemos que volver a intentar separar estas variables. Entonces, voy a copiar nuevamente esta misma ecuación y voy a empezar a cambiar las cosas. Por ejemplo, este que está aquí abajito, que es 1 menos y cúbica, la voy a pasar del lado izquierdo. Eso quiere decir que me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, aquí, digamos, de esta parte, déjame ponerlo acá. Esto quedaría igual, pero antes de eso, vamos a ponerlo acá, antes de eso estaríamos pasando, multiplicando, en este caso, el valor de 1, este de aquí, ahí está. En este caso de estar dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Muy parecido, ay, perdón, muy parecido a como lo hicimos ahorita en el ejemplo anterior. Nada más que aquí acuérdense mucho, en esta parte hay que utilizar paréntesis porque se pueden confundir y nada más aplicarle a la primera, al último, perdón, al último término. Y no es cierto. Realmente todo esto está al final de cuentas multiplicando a lo que tenemos de este lado. ¿Ok? Entonces, nada más tener mucho cuidado porque, a ver ahí, ¿qué pasó? Se hizo más chiquitito. Espérame, déjame quitar este para cambiarlo a negro. Ahí está ese. Y aquí le ponemos los paréntesis. ¿Ok? Y les digo, esta parte tener mucho cuidado de no cometer el error de nada más ponerle al segundo término, que en este caso sería pues el y cúbica, solamente el diferencial. Y no es cierto, es en este caso a todo lo que está dentro del paréntesis, que es el 1 menos y cúbica. Ahora, de este lado que queda, pues esto nada más queda pues el 9x cuadrada. Esto realmente no le vamos a hacer absolutamente nada. Nada más lo que hicimos fue el que está acá abajo del lado derecho, lo pasamos hacia el otro lado. De estar dividiendo, pasó multiplicando. Ahora, de aquí que sigue, pues obviamente en esta parte nosotros vamos a querer cambiar este de abajo, ¿ok? Nada más que déjenme primero todo esto para no irme, no me quiero brincar pasos o que de repente ustedes se me pierdan en alguna cuestión. Quiero pegarlo
y en este caso, déjenme cambiarlo a color negro. Y ahora lo que vamos a hacer es que este diferencial de aquí abajo lo vamos a cambiar hacia el otro lado. Es decir, lo vamos a mover del lado derecho, donde está la función que depende de la variable que trae él, que en este caso es la X. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar de todo eso? Entonces, esta parte la voy a volver a copiar aquí abajo y entonces lo que realmente me va a quedar es que de este diferencial de y entre X solamente me va a quedar el diferencial de y, porque este de X que está acá abajo está dividiendo, por lo tanto va a pasar, en este caso, multiplicando, ¿ok? Ya de aquí, pues otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, ya separamos la función que depende de y con el diferencial de y, la función que depende de X con el diferencial de X. Entonces ahora a continuación lo que tenemos que hacer es aplicar el concepto de integral para quitar lo que son los diferenciales. Entonces vamos a aplicar aquí el concepto de integral, en este caso indefinida, donde lo que voy a hacer aquí pues es tomar esta parte de aquí o igual como quiera, como lo hicimos acá, ustedes pueden decidir usar con todo y paréntesis, digo, es correcto, no hay ningún problema, pero sí es bien importante recordar es que toda la ecuación va a ir dentro, en este caso, de la integral, ¿ok? Y obviamente con el diferencial de la y. Y del otro lado vamos a aplicar lo mismo, vamos a aplicar también la integral, en este caso, indefinida de todo esto que está aquí, ¿ok? Entonces aquí al final de cuentas lo importante es que vayan haciéndolo paso a paso y poco a poco, ¿ok? Entonces, aplicamos la integral del lado izquierdo, aplicamos la integral del lado derecho, ¿ok? De ambos lados. Entonces, en ese aspecto, nosotros tendríamos que empezar a resolver esta integral. Y como les comenté, por ejemplo, en el caso del lado izquierdo tengo dos términos, que es el uno y el menos y cúbica, y del lado derecho solamente tengo uno. Entonces, al final de cuentas, a lo mejor del lado derecho no hacemos nada porque ya está posiblemente la opción de hacer la de la integral, pero de este lado primero tendríamos que separarle a ambos, en este caso, la integral. Es muy importante, o al menos yo siempre recomiendo que todas las integrales las traten de hacer al mismo tiempo, porque si no pueden aplicar una doble o triple integral que sí existen en matemáticas y que sí se pueden hacer. Entonces, mejor de preferencia para no errarle, si ya se pueden hacer todas las integrales que están en la ecuación diferencial con variables separables, lo pueden hacer. Entonces, sin ningún problema, nada más que ojo, hasta que estén todas listas para poderse integrar de manera directa, ¿ok? Entonces, en el caso de la primera, pues todavía no, tendríamos que al final de cuentas aquí hacer un pequeño cambio. Entonces, voy a hacer aquí abajito, voy a pegarlo así tal cual, en donde la primera vamos a cambiarlo un poco, porque en la primera no vamos a tener esta parte. Vamos a, al final de cuentas, espérame, mm, déjame ver si me da, creo que no. Ok, déjame entonces ponerlo así, es que no me dio la opción de ponerle la integral, ¿ok? Entonces vamos a poner entonces la primera integral. En este caso, la primera integral solamente es del primer término, que es uno. Y recuerden, pues obviamente con el diferencial de y. Después viene menos y nuevamente una siguiente integral, porque aquí hay dos términos, acuérdense, que sería en este caso el y cúbica. El y cúbica, pues digamos así como están, lo tendríamos que tomar. Entonces tendría ahora poner aquí la integral de quién, pues de y al cubo con el diferencial de y. Acuérdense que a ambos términos se les tiene que repartir tanto la integral como el diferencial. La integral de uno con el diferencial de y menos la integral de y cúbica con el diferencial de y. Entonces a ambos términos se le tiene que aplicar en este caso el concepto de integral. De aquí le ponemos el igual. Y como ya mencionamos, a esta realmente no le tenemos que hacer nada porque pues ya está resuelta, ya nada más sería ver si ya lo podemos hacer de manera directa. No tenemos más de un término para tener que repartirlo como lo hicimos ahorita en el lado izquierdo, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue de esta parte? Pues ahora sí, ya empezar a aplicarlo, en este caso, en ambos lados. Al final de cuentas, lo importante para nosotros aquí es que ustedes, digamos, para poder empezar a resolverlo, es empezar a aplicar las propiedades de integrales. En el caso, por ejemplo, del primero, déjenme nada más poner aquí, insertar una ecuación para que se vaya viendo el seguimiento. La integral del uno con el diferencial de x. La integral del uno con el diferencial de x es lo mismo que nada más la integral del diferencial. Eso nos da como respuesta solamente la variable y, nada más. Entonces, de esa parte, no hay nadie en que tengamos que multiplicar, etcétera, etcétera. O sea, es decir, esa ya está directa. Ahora, de la segunda, también ya está directa, ya podemos aplicar el de la y a la n, pero
¿Qué pasa? Como les dije ahorita, de preferencia siempre todas al mismo tiempo tratar de aplicar la integral para no confundirnos de ya la integré o no la integré, y si la hice o no la hice. Entonces, mejor nos damos cuenta que, por ejemplo, la primera integral ya se puede hacer, la segunda integral ya se puede hacer, pero la tercera no, que es la que está del lado derecho. Entonces, a esta todavía le falta que le tenemos que quitar este 9 que tenemos aquí. Este lo tenemos que sacar fuera, por lo tanto, entonces quiere decir que de esta parte lo que yo voy a hacer es que todo lo primero va a quedar exactamente igual y este 9 que tenemos aquí lo voy a sacar fuera de la integral, ¿ok? Y ahora sí, toda esta integral, que es la integral de x cuadrada con el diferencial, esa ya se puede realizar. Entonces ahora sí ya se pueden hacer las tres al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría? En el caso de la primera, por ejemplo, la integral de uno, como les digo, la integral de uno con el diferencial en este caso, de Y, pues su resultado de todo esto sería nada más, se me volvió a quitar otra vez, sería nada más la variable Y, como ahorita se los estaba comentando. En el caso de la segunda, ojo, aquí dice menos porque es menos la integral de Y cúbica. La integral de Y cúbica es una Y a la N, que es en ese caso la regla de la potencia. Entonces, ¿qué quedaría para el Y a la N? Pues una división. De esa división me quedaría la Y, pero esta Y, déjenme ponerle porque se me olvidó que es con potencia, esta Y estaría elevada a la 3, que sería la que originalmente tenemos acá arriba, pero a ese 3, por la propiedad de la integral, sería sumarle 1. Y en la parte de abajo sería el mismo 3 que teníamos original, sumándole un 1, ¿ok? Entonces sería Y a la 3 más 1 entre 3 más 1, ¿ok? Ahora, recuerden que de este lado a cada una de ellas le vamos a sumar la constante y de este lado también, a esta también le vamos a sumar, en este caso, la constante, ¿ok? Le ponemos aquí más c. De aquí que sigue, pues vamos a poner la igualdad y el 9. Y ahora a continuación vamos a ver cuánto nos sale la integral, en este caso, de la x cuadrada, que pues obviamente en este caso es una x a la n, entonces quiere decir que aquí va una división. En esta división en la parte de arriba, pues sería en este caso que tuviéramos la x a la n original, que sería la x al cuadrado, pero a esa x al cuadrado le tendríamos que sumar 1 por la propiedad de las integrales. Y en la parte de abajo sería el mismo 2 más 1, ¿ok? Entonces, en esa parte también no hay que olvidar que sumarle, en este caso, la constante arbitraria, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues tratar de empezar a resolver, tratar de empezar a acomodar de alguna manera toda esta parte de aquí, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de la Y, pues no hay mucho que hacer. En el caso de aquí, por ejemplo, el 3 más 1, pues al final de cuentas le sumamos 1, nos queda 4. Y en la parte de acá de abajo también nos queda el valor de 4, más la constante. De este lado, pues tendríamos que simplificar que el 2 más 1, pues me quedaría 3. Y que acá abajo también todo esto me quedaría solamente el 3, ¿ok? Vamos poco a poco, digamos, como les digo, reacomodando todas las cosas, ¿ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, voy a poner acá abajo, en el caso de la Y ya está, la constante, pues al final de cuentas, esa constante, recuerden, la podemos juntar con esta constante y pues realmente me sale una sola constante. Entonces ya le puedo quitar una de las constantes y solamente dejo una del lado izquierdo, ¿ok? Ahora, en el caso de Y4 o Y a la cuarta, entre 4, lo pueden dejar así, es decir, como si fuera una fracción. O ustedes, si quieren hacer la división, adelante, digo, no hay ningún problema. En esta parte, por ejemplo, arriba tenemos un 1 dividido entre 4, pues nos sale en este caso 0.25. No es un número entero, pero por lo menos no es decimal infinita, como ahorita les decía ahí arriba que le salía un tercio, que es 0.33333 de manera infinita. Entonces aquí ustedes le pueden poner 0.25, que es en este caso el valor de 1 entre 4 y a acompañar a eso con, en este caso, pues obviamente la variable, que la variable esa no cambia. Acuérdense que esa se queda así tal cual. Ya aplicamos la integral, entonces ya no se tiene que volver a aplicar. Entonces ya nada más estamos simplificando y tratar de reacomodar todo, ¿no? Y de este lado, pues obviamente la única forma de poder hacer la multiplicación de estos dos con el 9 que tenemos afuera es a este 9 nuevamente convertirlo en un cociente, en donde en la parte de abajo le vamos a poner en este caso ahí un 1 para que ese 1 en este caso nos ayude a hacer la división. ¿Ok? Entonces, ¿qué me quedaría de todo esto? Pues de aquí me quedaría en esta parte, pues esto ya no cambia, se queda exactamente igual. De aquí, de toda esta parte, me quedaría al final de cuentas, déjenme poner aquí un cociente, donde ese cociente sería en la parte de arriba el 9
con la x cúbica, pues quedaría en este caso el 9 multiplicando a la x al cubo o la x cúbica, ¿ok? Y de ahí en esa parte, pues de abajo sería nada más el 1 por 3, pues me quedaría 3, ¿ok? Entonces podemos tratar de empezar, como les digo, de reacomodar, de hacer, etcétera. Por ejemplo, yo me puedo percatar que aquí en la parte del 9 voy a poner aquí, en la parte del 9 dividido entre 3 se puede hacer en este caso la división. Es decir, si hay posibilidad de que salga un número ya sea entero o fracción, digo, o decimal, pero la decimal sea finita, como el que hicimos ahorita de punto 25, que fue el 1 entre 4. ¿Ok? Entonces en esta parte yo me doy cuenta que el 9 dividido entre 3 sí me sale. Entonces me sale 3 y es entero, así que yo lo puedo cambiar sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, en esta parte de aquí, pues bueno, obviamente nosotros lo que vamos a tratar de empezar digamos, ahí a reacomodar es que de todo esto, ¿qué es lo que realmente me quedaría finalmente? Bueno, me quedaría lo siguiente, de este lado pues ya no podemos hacer nada, de esto, pues al final de cuentas toda esa parte junta de 9 entre 3, como ya dijimos, el 9 entre 3 me queda 3, pero este 3 no viene solo, tiene que estar obviamente acompañando a la x que originalmente tenemos, que es la x al cubo, ¿ok? La que teníamos en el paso anterior, más la constante arbitraria, obviamente, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tratando de reacomodar de alguna manera, como ya dijimos ahorita, igual como lo hicimos en el ejemplo anterior, tendríamos que colocar en este caso la constante del lado derecho y en este caso la ecuación que depende solo de la x, la vamos a poner en este caso del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, tratando de reacomodar todo esto que está aquí, ¿cómo me quedaría realmente? Me quedaría y menos 0,25 multiplicado por y a la cuarta. Después de aquí, pues obviamente este más constante va a eliminarse. El 3, ojo, aquí no aparece, pero el 3 en este caso es positivo, así que debe de cambiar el signo. Acuérdense que eso es bien importante. Entonces, de positivo, ahora vamos a tener en este caso el negativo, ¿ok? Entonces, de más cambia ahora a menos, ¿ok? Entonces quedaría y menos 0,25 de y a la cuarta menos 3 multiplicando la x al cubo, ¿ok? Y en esta parte, recuerden, ¿qué hicimos con las constantes arbitrarias? Pues simplemente nada más las pasamos hacia el otro lado. La constante esta es la misma que tenemos acá arriba y ahora aquí después de esto vamos a pasar que esta que era positiva va a pasar negativa. Pero realmente en esta parte les digo, sumarle, restarle, multiplicarle números a la constante, realmente no la va a cambiar. Por eso dicen, ah, bueno, júntalas, ah, bueno, ponla, ah, bueno, no pasa nada, vuélvelas a fusionar, etcétera. ¿Ok? Entonces, de todo esto, pues realmente nada más me va a quedar, déjenme quitar esto, nada más me va a quedar, pues que va a ser y menos 0,25 de y cuarta menos 3x cúbica y finalmente más la constante. ¿Ok? Y esta sería la solución, en este caso, del problema número 2. Yo espero que hasta aquí no hayan tenido ningún problema. Le digo, esto es algo más o menos parecido a lo que ustedes tienen, o digamos, en ese caso, lo que yo creo que les hubiera explicado si hubieran venido aquí al centro de enlace. En esta parte lo mismo que yo les hubiera explicado, ¿ok? Entonces, no sé, en esta parte, bueno, si ya igual como quiera cuando les comparto este video tienen alguna duda, pues bueno, no se olviden de mandarme un mensaje para poderles apoyar al respecto, ¿ok? Entonces, de mi parte sería todo. Agradezco que hayan visto ese video y que tengan buen día.